Queridos estudiantes de segundo grado del nivel secundario, bienvenidos una vez más a su clase de lengua española. Soy su maestra Yulisa Bautista. Espero que ya estén cómodos y con todos sus materiales a mano para nuestra clase del día de hoy. Chicos, en el día de hoy vamos a continuar viendo algunos conceptos que nos van a ayudar en la elaboración de nuestro informe o reporte de lectura. Hoy vamos a reconocer lo más importante dentro de un texto. Recordemos primero lo que vimos en la clase anterior. En la clase pasada hablamos acerca del párrafo, que es un grupo de oraciones, es una unidad textual que se forma por un conjunto de oraciones que tienen un propósito o idea central en común. También vimos dentro del párrafo su composición y sus características. Hablábamos de la cohesión y la coherencia, que son características propias de un párrafo. También vimos acerca de las ideas principales y secundarias que forman parte de la estructura interna de un párrafo. Hoy vamos a profundizar un poquito más en esas ideas que tienen los párrafos. ¿Por qué? Porque vamos a identificar la oración temática o principal. Hoy vamos a reconocer lo más importante dentro de un párrafo o un texto. Cuando escribimos, tenemos que tener presente que es algo más que un pensamiento. Además de expresar nuestros pensamientos con la escritura, también estamos expresando y transmitiendo información, la cual debe ser coherente y correcta. Cuando tenemos un texto de un solo párrafo, la idea central generalmente está en la primera oración. A esta idea central o idea principal es a la que llamamos oración temática. Es decir, la oración que propone, que presenta el tema de discusión, el tema que vamos a desarrollar. En base a lo que diga esa oración, es que vamos a ir definiendo, aclarando, explicando o argumentando las demás ideas. Podríamos definir entonces a la oración temática de la siguiente manera. La oración temática de un párrafo es la que conquista, que llama la atención del lector. Por eso, en su generalidad, aparece en el primer párrafo y es la primera oración del mismo, porque a través de ella vamos a abrir la puerta al lector a las demás ideas que presenta el texto. La función de la oración temática es decirle al lector que lo que va a leer a continuación vale la pena. Las oraciones temáticas presentan las siguientes características que quiero que me acompañen a ver. Lo primero es que la oración temática nos responde a la pregunta ¿de qué trata el párrafo? Cuando le hacemos esa pregunta a un párrafo y encontramos la respuesta, estamos frente a la oración temática. La misma puede estar al inicio, en el centro o al final del párrafo, dependiendo de qué párrafo o tipo de texto tengamos a mano. Sin embargo, por lo general, aparece en la primera oración. Otra de las características de la oración temática es que describe el contenido y la orientación que vamos a dar al párrafo. ¿Cómo así? En esta oración podremos darnos cuenta si el texto va a ser de carácter descriptivo, argumentativo, narrativo, por su oración temática. En cuarto lugar, la oración temática establece la organización de las oraciones secundarias. La oración temática le pone orden a las demás oraciones que van a ir desarrollando su idea en el párrafo. En quinto lugar, podemos ver que la oración temática debe estar formulada de forma expresa y formalmente. ¿Qué quiere decir esto? La oración temática no es producto de una interpretación. La oración temática no es una
inferencia que hacemos frente al párrafo, sino que esta debe estar de forma explícita en él. Cuando no encontramos la oración temática en forma explícita, no estamos frente a un párrafo con idea principal o con oración temática. ¿Qué les parece si ahora me acompañan a identificar oraciones temáticas? ¿Están listos? Yo les presento un texto y ustedes identifican la oración. Pero antes de hacer este ejercicio, quiero que vean el siguiente video para ejercitarnos un poco antes de hacer nuestra actividad. Así que observemos y escuchemos con atención el video. El día de hoy hablaremos sobre las oraciones temáticas y las oraciones secundarias. En un texto siempre encontraremos dos tipos de oraciones, las temáticas y las secundarias. Las oraciones temáticas generalmente se ubican al inicio del párrafo. Estas introducen información y expresan la idea o tema principal del texto. Por otra parte, las oraciones secundarias agregan información sobre el tema, es decir, sirven para ampliar la información con ejemplos, datos o explicaciones. Veamos el siguiente ejemplo. En México existe una gran variedad de tradiciones. Una de las más importantes es el Día de Muertos, que se celebra el 2 de noviembre. También se conmemora el Día de la Independencia el 16 de septiembre. En este ejemplo, la oración "En México existe una gran variedad de tradiciones" sería la oración temática, ya que introduce el tema del texto, mientras que el resto, señaladas con amarillo, serían las oraciones secundarias porque agregan información al tema principal. Chicos y chicas, espero que viendo este video hayan reforzado lo que hemos hablado de la oración temática y que estén listos para que en los siguientes párrafos que he traído podamos identificarlo. Vamos a ver cuál es la oración temática de los siguientes párrafos. Aquí les tengo el primero. Los amos. Aquí tenemos un párrafo de nuestro texto base. Cristino era un peón muy trabajador hasta que se enfermó y su jefe Don Pío, para desligarse de él, le dio medio peso de regalo para despedirlo. No sin antes pedirle que buscara una de sus vacas, a pesar de que éste se sentía muy mal de salud y no tenía fuerzas para ello. Por más que Cristino le explicó a Don Pío que se sentía mal y que tenía fiebre, éste insistió en que fuera, que no podía perder esa vaca, ni al crío que había parido la noche anterior. Observando este párrafo, ¿cuál creen que es la idea principal? ¿Cuál sería la oración temática? Bien, veamos el segundo ejercicio. Nuestro segundo párrafo es del cuento titulado El funeral. Este cuento trata de un becerrito llamado Joquito, que se encontraba junto a sus compañeros en un potrero. Cuando empezaron las lluvias de mayo, el agua se posó en los potreros y le aconsejaron a don Braulio que amarrara a las vacas cerca de la casa. Don Braulio no quería que Joquito bajara con las vacas, ya que éste era muy inquieto y podía descarriarlas. Joquito se sentía solo por eso. En este segundo párrafo, ¿cuál es la idea principal u oración temática? Veamos el tercer ejercicio. Concierto sinfónico en homenaje a Juan Pablo Duarte. La Secretaría de Estado de Educación y Cultura ofrecerá un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional dedicado a la figura del patricio Juan Pablo Duarte. Esta presentación trae interesantes novedades,
puesto que la masa orquestal será conducida por 4 reconocidos directores nuestros y porque dentro de una atractiva programación compuesta exclusivamente por obras dominicanas, se hermanan los géneros folclórico, popular y clásico. Constituye esta una manera muy noble y sensible de rendir homenaje a la figura de este padre de la patria. ¿Podríamos identificar la oración temática en este tercer párrafo? Bien, chicos, espero que hayan podido identificar las oraciones temáticas en estos 3 párrafos. Ahora quiero presentarles mi desarrollo de este ejercicio. Vamos a ver si coincidimos en la selección de nuestra oración temática. Cuando vimos el primer párrafo del cuento Los Amos, es un párrafo narrativo, de carácter narrativo. Aquí vemos que la oración temática estaba al inicio. El párrafo está compuesto por 2 oraciones y la primera corresponde a la oración temática. En el segundo ejercicio, el funeral, es un párrafo introductorio porque nos está explicando de qué trata un cuento. Este párrafo bien podría pertenecer a la introducción de un informe de lectura. Y la oración temática se encuentra también en la primera. De 2 que tiene, la oración temática es la número 1. Y finalmente, el ejercicio número 3 es un texto informativo. Es un párrafo que nos habla acerca de una actividad que se va a realizar en homenaje a Juan Pablo Duarte. Dentro de este texto vemos 3 oraciones y la oración temática corresponde a la primera del texto. Ahora vamos a ver cómo podemos escribir este tipo de oraciones. ¿Cómo hago una oración temática? Bien, lo primero que tenemos que tener claro al momento de redactar la oración temática es la idea general del texto que queremos escribir. ¿Qué es lo que consideramos más importante de ese tema? Una vez definamos esa idea general, nuestro trabajo será más fácil. También tenemos que pensar en cuáles son esas pequeñas ideas que van a apoyar la idea general o principal. Recordando que la idea principal resume el propósito de todo nuestro trabajo. Cuando el lector se encuentre con la oración temática, debe quedar enganchado y debe pensar que lo que sigue en el texto vale la pena leerlo hasta el final. Para conocer un poco más de cómo escribir este tipo de oraciones, les he traído un video, así que vamos a prestar atención al mismo. Enunciados que introducen información. Oraciones temáticas o definiciones. La oración temática es la oración principal de un párrafo, la cual describe su contenido y orientación. Además, establece el tono de la organización de las oraciones secundarias que explican un poco más del concepto establecido por la oración temática. También establecen una afirmación que las oraciones secundarias describirán luego. Unifica la orientación del párrafo y su contenido. El punto establecido por la oración temática se expande mediante razones y ejemplos expresados en las otras oraciones del párrafo. Características. La oración temática de tu párrafo es la oración atrayente, que captura la atención del lector. Le cuenta al lector que es algo de lo que vale la pena saber más y actúa como una llave para abrir el contenido del párrafo. Suelen estar ubicadas al principio del párrafo. Colocándola allí, el escritor le informa al lector que vendrá. Sin embargo, en ensayos más creativos, las oraciones temáticas pueden estar ubicadas en el medio o al final del párrafo. La oración temática sintetiza un párrafo, expresa la idea rectora del párrafo y debe ser la primera oración del párrafo. Expresar una sola cosa,
Por lo regular contiene no más de unas 15 palabras. Dice algo nuevo. Conectarse en forma lógica con las oraciones temáticas que la preceden y la siguen. El empleo de una oración temática le ayuda a decidir qué material poner en el párrafo. Solo las ideas que apoyan a la oración temática tienen un lugar en el párrafo. Su esquema, si ha escrito uno, es una fuente ya lista de oraciones temáticas. Ejemplo, tuve un hermoso jardín orgánico el verano pasado. Primero, crea abono de todas las hojas, plantas y desperdicios de comida sobre el invierno anterior. En primavera, mezclé el abono en la tierra y luego planté mis verduras favoritas. Mi familia disfrutó recibir el cultivo de nuestros esfuerzos. La oración temática es aquella que establece de qué habla el párrafo. Tuvo un hermoso jardín orgánico el verano pasado. Es la oración temática, ya que expresa el foco del párrafo. Muy bien, con el video que acabamos de ver, podemos tener una mayor idea de cómo redactar nuestra oración temática. Ya llegamos al final de nuestro encuentro por el día de hoy. ¿Qué aprendimos hoy? En el día de hoy aprendimos acerca de qué es lo más importante en un texto o párrafo. Hablamos de que la oración temática es aquella que nos dice de qué trata el texto, que la podemos encontrar en cualquier espacio dentro del párrafo. Sin embargo, generalmente la vamos a encontrar al principio. También aprendimos que las oraciones temáticas son la llave que abren la puerta al lector de ese texto y que hacen que el lector piense que lo que va a continuar dentro de esa lectura merece la pena leerlo. Chicos y chicas, así que conociendo esto y poniéndolo en práctica a través de su comunidad de aprendizaje con sus compañeros de clase y su maestra guía, espero que vayan formando esas oraciones temáticas para el desarrollo de su informe de lectura. No me quiero despedir sin antes recordarles las medidas de prevención frente al COVID-19. Continuamos guardando la distancia física, usando la mascarilla y lavando frecuentemente nuestras manos. Hasta un próximo encuentro. Chao.